Evangelio de hoy. Jueves 25 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes escuchó hablar de todo lo que hacía Jesús. Y no sabía qué pensar. Porque algunos decían: Juan ha resucitado de entre los muertos. Otros, que Elías había aparecido. Y otros, que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: Yo mandé decapitar a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y trataba de verle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de Lucas se presenta en un contexto en el que Jesús comienza a experimentar la creciente notoriedad de su misión. En este pasaje, escuchamos sobre las reacciones de Herodes Antipas ante los milagros y enseñanzas de Jesús, así como su curiosidad acerca de la identidad de este profeta que hace tantas maravillas. Este breve pasaje, aunque corto, encierra una profunda lección sobre la naturaleza del reino de Dios, las reacciones humanas ante la obra de Dios, y la forma en que el misterio de la identidad de Jesús se va revelando en medio de confusión y especulaciones. El escenario histórico, Herodes y la curiosidad humana. En primer lugar, es necesario comprender quién era Herodes Antipas, el gobernante de la región en ese momento. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, conocido por su brutalidad y paranoia, mientras que su padre había sido rey de toda Palestina. Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y Perea. Durante su gobierno, él se mostró preocupado por cualquier amenaza a su poder. Y la figura de Jesús, que estaba ganando seguidores por sus milagros, le resultaba desconcertante y, en muchos aspectos, amenazante. Herodes había oído hablar de Jesús y, como muchos otros, se encontraba confundido y curioso. Esto pone de manifiesto una de las reacciones más comunes ante el mensaje de Cristo: la curiosidad. A lo largo de los evangelios, se observa que muchas personas se acercan a Jesús no solo para escucharle o para ser sanadas, sino también por la fama que su mensaje y sus milagros habían alcanzado. La curiosidad, en este contexto, no es algo negativo en sí misma. Pero es importante ver cómo Herodes, en lugar de acercarse a Jesús con fe, lo hace con una mezcla de intriga y temor. Su pregunta: ¿quién es este que hace tales cosas?, refleja una falta de disposición a recibir el mensaje de Cristo de manera profunda y transformadora. El misterio de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús es un tema clave en los evangelios. Y en este pasaje vemos cómo la confusión y el desconcierto sobre quién es Jesús están presentes en aquellos que escuchan hablar de él. Herodes, al igual que muchas otras personas de la época, se pregunta si Jesús es Juan el Bautista resucitado, Elías o algún otro profeta. Esta falta de claridad sobre quién es Jesús refleja la dificultad que muchos tienen para comprender la verdadera naturaleza de Cristo. Aunque las multitudes oían hablar de sus milagros y enseñanzas, la revelación plena de su divinidad aún no había sido comprendida por todos.
Este interrogante sobre la identidad de Jesús es una constante a lo largo de los evangelios. Los discípulos, al igual que Herodes, a menudo se veían confundidos por lo que sucedía a su alrededor. Las respuestas dadas por las personas a lo largo del tiempo muestran cómo el misterio de la identidad de Jesús continúa siendo una cuestión que se resuelve solo a través de la fe y la revelación divina. En este sentido, el pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesús. ¿Lo reconocemos realmente como el Mesías, el Hijo de Dios? ¿O, como Herodes, simplemente nos dejamos llevar por la curiosidad, sin permitir que la verdad de su identidad transforme profundamente nuestras vidas? La reacción de Herodes: curiosidad superficial y falta de fe. Herodes, al igual que muchas otras personas de la época, se acerca a Jesús con una mezcla de fascinación y temor. Sin embargo, su curiosidad no se traduce en fe. La curiosidad humana es, en muchos casos, superficial. Se interesa por los milagros y las maravillas, pero no se compromete a buscar la verdad más profunda, que se encuentra en el mensaje de Jesús. Herodes está intrigado por lo que Jesús hace, pero no está dispuesto a reconocer que Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Este contraste entre la curiosidad superficial y la fe genuina es una realidad que se presenta en la vida de todos los creyentes. A menudo, las personas se acercan a la fe de manera superficial, atraídas por las bendiciones y los beneficios inmediatos que pueden obtener, pero sin comprender el llamado profundo y transformador de Cristo. Esta falta de fe genuina lleva a una falta de conversión verdadera, que es esencial para entrar en el reino de Dios. La curiosidad por las maravillas de Dios no puede reemplazar una relación personal y transformadora con Él. Jesús nos invita a pasar de la curiosidad a la fe, de la fascinación por los milagros a la aceptación de su mensaje profundo y redentor. El testimonio de los milagros y la palabra. Los milagros de Jesús, aunque impresionantes y asombrosos, no deben ser vistos como fines en sí mismos. El propósito de los milagros es siempre señalar la autoridad y la divinidad de Jesús, así como manifestar el reino de Dios. A lo largo del Evangelio, vemos cómo los milagros sirven para autenticar el mensaje de Jesús y ayudar a las personas a reconocerlo como el Mesías. Sin embargo, en este pasaje de Lucas, vemos cómo la curiosidad humana se centra más en los signos externos que en el mensaje interno que Jesús está predicando. La invitación, entonces, es saber más allá de los milagros y adentrarnos en el profundo mensaje de amor, justicia y salvación que Jesús trae consigo. La fe no se debe construir solo sobre las maravillas que vemos o experimentamos, sino sobre el testimonio de la palabra de Dios, que nos llama a una vida nueva, a una conversión verdadera y a una relación más profunda con el Padre. Los milagros son signos del reino, pero el reino de Dios no se limita a lo visible. Es un reino interior que cambia los corazones y transforma las vidas. La misma pregunta hoy: ¿quién es este? Si bien el pasaje de Lucas refleja la inquietud de Herodes, hoy esa misma pregunta sigue resonando en nuestros corazones. ¿Quién es este?
Es una pregunta válida y relevante para cada uno de nosotros. Jesús sigue caminando entre nosotros. Y aunque ya no está físicamente presente en la tierra, su presencia está en su palabra, en la Eucaristía y en cada acto de amor y misericordia que llevamos a cabo en su nombre. El mundo sigue buscando respuestas. Sigue buscando algo o alguien en quien poner su esperanza y su fe. Al igual que Herodes, muchos se sienten atraídos por lo que Jesús hace, pero pocos se acercan a Él para comprender verdaderamente quién es. Nuestra respuesta a esta pregunta determinará no solo nuestra relación con Él, sino también el rumbo de nuestras vidas. Reconocer a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, es el primer paso hacia la salvación. Sin embargo, esa respuesta debe ir acompañada de un compromiso personal con su mensaje, de una conversión continua y de un seguimiento fiel. Jesús no se revela completamente a quienes lo buscan solo de manera superficial. Él se revela a aquellos que lo buscan con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado por su amor. La implicación de la revelación divina. El Evangelio de Lucas, al igual que los otros evangelios, presenta a Jesús como alguien cuya identidad debe ser revelada por el Padre. En el caso de Herodes, su curiosidad no le lleva a una revelación, ya que no está dispuesto a abrir su corazón a lo que Jesús realmente es. La revelación de la identidad de Jesús solo puede llegar cuando nos acercamos a Él con fe y con un corazón dispuesto a escuchar y a ser transformado. Dios revela a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y esa revelación se recibe plenamente solo cuando estamos dispuestos a recibirla con un corazón abierto. La fe en Cristo es un don, y aunque es necesario hacer nuestra parte para recibirla, la revelación de Dios es también un acto de gracia. La pregunta, entonces, es: ¿estamos abiertos a recibir esta revelación en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a escuchar y a permitir que la palabra de Dios nos transforme? La responsabilidad del testimonio. Al final de este pasaje, vemos que la respuesta a la pregunta ¿quién es este?, no es solo una cuestión de especulación intelectual, sino que implica una respuesta práctica y vivencial. Jesús se presenta a nosotros hoy no solo como un personaje histórico o como un tema de debate teológico, sino como alguien a quien debemos seguir y cuyo mensaje debemos vivir. La verdadera respuesta a la pregunta de Herodes debe ser vivida a través de un testimonio genuino de vida cristiana. Nosotros, como discípulos de Cristo, somos llamados a ser testigos de su presencia en el mundo. Esto no solo implica hablar de Él, sino también vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Servir a los demás con amor y compasión. Y trabajar por la justicia y la paz. La forma en que respondemos a la pregunta ¿quién es este?, debe reflejarse en nuestras acciones y en la manera en que vivimos cada día. La importancia de la profundización en la fe. Herodes se mostró intrigado por Jesús, pero su curiosidad no lo llevó a una conversión auténtica. Este es un tema recurrente a lo largo de los evangelios. La multitud, a menudo, se acercaba a Jesús motivada por el deseo de ver señales, escuchar milagros o disfrutar de un momento extraordinario.
pero la verdadera conversión y el verdadero discipulado exigen algo más. Es aquí donde nosotros, como cristianos, somos llamados a hacer la diferencia. No basta con seguir a Jesús por lo que puede darnos, por lo que nos asombra o nos satisface en el corto plazo. El llamado es a una entrega total, a una relación basada no solo en el asombro, sino en el amor verdadero y en la aceptación de su palabra. La fe no es solo una cuestión intelectual. El pasaje nos invita a reflexionar sobre la relación entre lo que sabemos sobre Jesús y cómo eso afecta nuestra vida. Herodes es una figura que, desde un punto de vista intelectual, comprende que algo grande está sucediendo. Él entiende que los milagros de Jesús son extraordinarios. Pero su comprensión sigue siendo superficial. No se trata solo de saber acerca de Jesús, sino de conocerlo de una manera profunda, personal y transformadora. Esta es la diferencia entre una fe intelectual y una fe vivida. En la vida cotidiana, muchos de nosotros podemos tener un conocimiento profundo de las Escrituras, asistir a la iglesia y conocer las enseñanzas de Jesús. Pero esto no es suficiente si no se traduce en una conversión personal. El conocimiento de Jesús debe ir más allá de la mente. Debe llegar al corazón. Esto significa vivir la fe de manera concreta, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos transforme y nos guíe hacia una vida de mayor fidelidad y autenticidad. El llamado a una fe activa. El pasaje de Lucas también nos recuerda que la fe no debe quedarse dentro de nosotros, sino que debe llevarnos a la acción. Jesús no vino al mundo solo para ser admirado, sino para cambiar vidas, para hacer un llamado a la conversión y al arrepentimiento. La reacción correcta frente a Jesús es dejar que Él nos transforme por dentro y, a través de esa transformación, responder a los demás con amor, compasión y servicio. La fe activa es la que se demuestra en las obras, la que impulsa a buscar la justicia, la paz y la reconciliación. Este pasaje también resalta la necesidad de tener una disposición interior abierta y humilde ante Dios. Herodes, al no estar dispuesto a aceptar la verdad plena sobre Jesús, se muestra cerrado a una verdadera conversión. La fe requiere una disposición al cambio, a la aceptación de la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos desafía y nos exige más de lo que estamos dispuestos a dar. Este es un aspecto fundamental del discipulado cristiano. Seguir a Jesús implica un constante ir más allá de nuestra comodidad y nuestras certezas, para abrazar lo que Él nos pide, incluso cuando no lo entendemos por completo. El misterio de la identidad de Jesús. Como hemos mencionado anteriormente, una de las preocupaciones de Herodes es la identidad de Jesús. Él está inquieto por el hecho de que alguien tan desconocido esté realizando milagros tan extraordinarios. A lo largo de la historia, la pregunta sobre quién es Jesús ha sido una constante. Sin embargo, la respuesta no es algo que se pueda conocer únicamente a través de los ojos humanos. El reconocimiento de quién es Jesús solo se da cuando se recibe la revelación divina. Jesús no es solo un hombre o un profeta. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. A medida que vamos creciendo en la fe,
nuestra comprensión de quién es Jesús también se profundiza. Al principio, podemos acercarnos a Él por curiosidad o por las maravillas que hace. Pero a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, esa comprensión se va transformando en algo más personal y profundo. Jesús ya no es solo una figura histórica o un personaje sobre el que leemos en los evangelios, sino una presencia viva y activa en nuestra vida diaria. La pregunta de Herodes sigue siendo relevante para nosotros. ¿Quién es este? Pero, a medida que crecemos en nuestra fe, la respuesta se vuelve más clara, más vivencial, y se convierte en una experiencia de relación y de amor con Cristo. El propósito de los milagros, un llamado a la conversión. Los milagros de Jesús son signos del reino de Dios, pero no deben ser vistos como fines en sí mismos. El milagro es un medio para que las personas crean, se arrepientan y se conviertan en la vida de Jesús. Los milagros no son solo actos de poder divino, sino que tienen una dimensión educativa y espiritual. Ellos revelan algo sobre el reino de Dios y sobre la naturaleza de Jesús como el Mesías. Los milagros de Jesús son llamados a la conversión. Son señales de la presencia de Dios en medio de los hombres. Pero también nos invitan a ser transformados por esa presencia. Cada vez que Jesús realiza un milagro, está invitando a las personas a reconocer el amor y la gracia de Dios en sus vidas. Sin embargo, esa gracia debe ser respondida con fe, con apertura al cambio y con un compromiso renovado con la vida cristiana. La necesidad de una respuesta personal. La reflexión sobre el pasaje de Lucas nos lleva a la necesidad de una respuesta personal. No podemos quedarnos en la curiosidad o la fascinación por lo que Jesús hace. La pregunta sobre quién es Él nos debe llevar a una respuesta clara, comprometida y transformadora. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador, no es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a cambiar nuestra vida, a vivir según sus enseñanzas y a seguirlo en nuestro día a día. Es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre cómo estamos respondiendo a esa pregunta hoy. Somos como Herodes, que se queda mirando a distancia y se conforma con una curiosidad superficial. ¿O estamos dispuestos a acercarnos a Jesús con fe, humildad y disposición para ser transformados por Él? La invitación de Jesús es clara. Él está presente entre nosotros y nos llama a ser parte de su reino, no solo como observadores, sino como discípulos activos, comprometidos con su misión de amor, justicia y paz. La invitación de Jesús a seguirlo es clara y directa. En este pasaje, nos encontramos con una oportunidad profunda de introspección. Herodes se pregunta: ¿quién es este? Pero la verdadera invitación de Jesús no es solo a hacer esta pregunta, sino a encontrar en él la respuesta. Y esa respuesta cambia radicalmente la vida de quienes la aceptan. En muchos casos, las personas como Herodes o las multitudes buscan respuestas rápidas y satisfactorias. Pero el seguimiento de Jesús exige una búsqueda más profunda, una entrega completa y un compromiso que involucra la mente, el corazón y las manos.
Seguir a Jesús es algo que transforma por completo nuestra vida. Y no es solo un acto de conocimiento superficial. El misterio de la identidad de Jesús, que inquieta a tantas personas a lo largo de los evangelios, sigue siendo un tema central en la vida cristiana. Para cada uno de nosotros. La pregunta: ¿quién es este? Es un desafío que nos invita a profundizar cada vez más en el corazón de la fe cristiana. El misterio de Jesús no es algo para quedarse en la mera admiración o curiosidad. Es algo para ser vivido, entendido y compartido con los demás. La verdadera revelación de la identidad de Jesús llega cuando pasamos de la curiosidad a la fe profunda, a la experiencia vivencial de su amor, su sacrificio y su resurrección. Pero para ello es esencial que abandonemos la superficialidad, con la que muchas veces nos acercamos a las cosas de Dios. A lo largo de la vida de Jesús, vemos cómo muchos se acercaron a Él con distintas motivaciones. Algunos por curiosidad, otros por miedo, otros porque querían ver un milagro. Jesús no se deja reducir a un mero espectáculo, ni a una atracción temporal. Su mensaje es más profundo. Está vinculado a un llamado a la conversión. Los milagros que realizó fueron signos del reino. Pero su objetivo siempre fue que los corazones se convirtieran, que las vidas fueran transformadas, y que la humanidad llegara a un encuentro auténtico con Dios. En nuestra propia vida, el desafío que Jesús nos lanza a través de este pasaje es cómo recibimos su mensaje. Somos como Herodes, que nos quedamos con la curiosidad, y nos conformamos con saber un poco sobre él. ¿O estamos dispuestos a ir más allá? A escuchar lo que nos está diciendo. ¿A dejar que su palabra se convierta en el motor de nuestra vida? El seguimiento de Jesús no es algo pasivo. No es algo que se pueda hacer desde la distancia, con una actitud distante o desconfiada. Se requiere de un compromiso profundo y una disposición a vivir según lo que nos enseña. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. En medio de un mundo lleno de ruidos y distracciones. La pregunta de Herodes refleja una búsqueda genuina, pero también una incapacidad para comprender plenamente quién es Jesús. Hoy, nosotros también estamos rodeados de muchas voces que buscan ocupar nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra fe. Muchas veces, buscamos respuestas a las preguntas más profundas de la vida, en fuentes que no pueden darnos la verdadera paz, ni la respuesta que nuestros corazones anhelan. Jesús, en cambio, nos ofrece una respuesta clara y definitiva. Pero esa respuesta requiere que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto a ser transformado. Si Herodes hubiera buscado sinceramente la verdad, si hubiera abierto su corazón a la revelación de Dios, hubiera podido ver en Jesús algo más que un misterio confuso. La respuesta a su inquietud está en el mismo Cristo. Pero esa respuesta no puede ser obtenida sin fe. Jesús no es una figura que se pueda comprender solo desde un análisis intelectual. Él se revela a aquellos que lo buscan sinceramente. Aquellos que están dispuestos a entregarse y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La fe no es solo un conocimiento teológico. Es una relación viva con el Salvador. Una relación que transforma la vida de quien la recibe. En un sentido más profundo,
La pregunta de Herodes nos desafía a confrontar nuestra propia relación con Cristo. ¿Qué tan dispuestos estamos a permitir que Él nos revele su verdadera identidad? ¿O estamos cómodos con nuestra comprensión superficial de Jesús, que a menudo se queda en los milagros y las maravillas? La verdadera revelación de Cristo llega cuando permitimos que Él se convierta en el centro de nuestras vidas. Cuando aceptamos su llamado a la conversión y cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo con su Evangelio. Esto implica reconocerlo no solo como un maestro, sino como el Hijo de Dios, el Salvador de nuestra vida, el único camino hacia la paz y la salvación. Además, el pasaje nos invita a considerar cómo respondemos a la revelación de Jesús en nuestras vidas. Herodes, al igual que muchas personas, se quedó en la curiosidad. Pero los discípulos, las multitudes, y aquellos que realmente se abrieron a Él, pudieron experimentar la transformación que solo Cristo puede dar. Hoy, Jesús sigue presentándose ante nosotros, llamándonos a seguirlo no desde la distancia de la observación, sino desde la cercanía de la fe activa. La fe que se expresa en el amor a Dios y al prójimo. Cada uno de nosotros está llamado a hacer su propia respuesta a la pregunta: ¿quién es este? Esa respuesta no debe quedar en una afirmación intelectual, sino que debe convertirse en un compromiso de vida, de seguimiento, de transformación. La relación personal con Jesús. La invitación a responder a la pregunta: ¿quién es este? Va más allá de una curiosidad superficial. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cristiana, tiene el reto de conocer a Jesús de manera personal. No basta con escuchar sobre Él o leer sobre sus enseñanzas. Se trata de vivir con Él, de tener una relación directa y profunda que nos transforme. La revelación de quién es Jesús se hace más real cuando lo buscamos con todo el corazón y lo seguimos en nuestro día a día. Esa relación personal con Él es la que nos lleva a comprender que Él es mucho más que un líder espiritual o un sabio maestro. Él es el Salvador, el Mesías esperado. Y en Él encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades profundas. La fe que va más allá de la curiosidad. Herodes representa a muchas personas que, al igual que él, se sienten intrigadas por los milagros y el poder de Jesús, pero no buscan una conversión genuina. En muchos casos, nos podemos acercar a Jesús por curiosidad. Pero esa curiosidad no es suficiente para cambiar nuestras vidas. Jesús invita a la conversión. No solo a una admiración o un interés pasajero. La fe verdadera va más allá del asombro ante los milagros o las señales. Es un compromiso de vida que nos lleva a poner nuestra confianza en Él y a seguir sus enseñanzas de manera activa. La fe madura implica un proceso continuo de crecimiento espiritual, donde cada vez nos acercamos más a Jesús, descubriendo más profundamente quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. El misterio que nos llama a la conversión. La pregunta que Herodes hace sobre la identidad de Jesús es un reflejo de la fascinación humana por lo divino. Sin embargo, este misterio no es algo que debe quedarse en la curiosidad intelectual, sino que nos llama a la conversión.
La verdadera pregunta que todos debemos hacernos es: ¿qué hago con lo que sé sobre Jesús? Este conocimiento no está destinado a permanecer en nuestras mentes como una mera teoría, sino que debe ser vivido. Debe llevarnos a la acción, a la transformación interior. La revelación de Jesús es un llamado a cambiar nuestra vida, a dar un giro radical a nuestra forma de ver el mundo, a vivir de acuerdo con el reino de Dios que Él ha inaugurado. La superficialidad que nos impide ver más allá. Una de las lecciones que podemos aprender de Herodes es la tendencia humana a quedarnos en la superficie. La curiosidad por los milagros y las maravillas de Jesús es comprensible, pero no es suficiente para una verdadera conversión. La superficialidad es un obstáculo en nuestra vida espiritual. Vivir una fe superficial, basada solo en lo que se ve, o en lo que nos atrae momentáneamente, nos impide profundizar en el misterio de Dios. Jesús llama a un discipulado que no se queda en lo superficial, sino que busca la profundidad, la intimidad y el conocimiento de Dios, de manera sincera y comprometida. Es un llamado a abandonar la actitud de espectador y a convertirnos en actores de la obra de Dios en el mundo. La necesidad de disposición a la conversión. El camino hacia una fe profunda requiere de disposición. Disposición a escuchar la voz de Jesús. Disposición a cambiar nuestras actitudes y comportamientos. Y disposición a seguirle con todo lo que somos. La fe auténtica no es algo que simplemente se nos da. Es algo que se cultiva. Requiere que nos pongamos en actitud de apertura. Que dejemos de lado nuestros prejuicios, nuestras resistencias y nuestras comodidades. Solo cuando nos abrimos de manera sincera a Jesús, Él puede transformar nuestros corazones. El pasaje de Lucas nos recuerda que necesitamos estar dispuestos a caminar ese camino de transformación y conversión, que no es fácil, pero que es el único camino hacia la plenitud de la vida en Cristo. El llamado a testificar la verdadera identidad de Jesús. La revelación de quién es Jesús no debe quedarse para nosotros. Al contrario, cuando descubrimos quién es Él, debemos compartir ese conocimiento con los demás. La fe no es un tesoro que debe guardarse en secreto, sino una luz que debe ser difundida. Jesús se revela a nosotros no solo para nuestro propio beneficio, sino para que, al conocerle, podamos dar testimonio de Él en el mundo. Como cristianos, somos llamados a ser testigos de la presencia de Jesús en nuestras vidas, a compartir con los demás lo que Él ha hecho por nosotros, y a invitarlos a caminar junto a Él. La revelación de la identidad de Jesús no es solo una verdad teórica, sino una experiencia vivencial que debe ser anunciada. La importancia de vivir de acuerdo con el reino de Dios. El mensaje de Jesús no solo es para ser escuchado, sino para ser vivido. Cuando entendemos quién es Él, debemos vivir de acuerdo con el reino que Él vino a proclamar. Este reino no es un reino terrenal, ni político, ni económico. Es un reino de paz, de justicia, de amor, de compasión y de reconciliación. Vivir de acuerdo con el reino de Dios significa poner en práctica los valores que Jesús enseñó. El perdón, la misericordia, la humildad, la generosidad y el amor incondicional.
Este es el verdadero testimonio cristiano. El que no se limita a palabras, sino que se refleja en las acciones concretas de cada día. La revelación progresiva de Cristo en nuestra vida. A medida que crecemos en la fe, nuestra comprensión de quién es Jesús se hace más profunda. Al principio, podemos acercarnos a Él de manera superficial, como Herodes, buscando señales o milagros. Pero a medida que nos disponemos a seguirle, nuestra relación con Él se profundiza y comenzamos a comprender su verdadero significado en nuestra vida. Jesús se va revelando progresivamente, invitándonos a un conocimiento más profundo de su amor y de su plan para nuestras vidas. Esta revelación es un proceso continuo, que solo se alcanza cuando somos humildes, abiertos y dispuestos a seguirle de todo corazón. La fe y la acción, un llamado a vivir según el Evangelio. La fe en Jesús no se limita a un acto de aceptación intelectual, sino que debe manifestarse en acciones concretas. Vivir de acuerdo con el Evangelio es vivir en coherencia con los valores que Jesús enseñó. El amor a Dios y al prójimo, la justicia, la paz y la caridad. No podemos separar lo que creemos de lo que hacemos. Nuestra fe debe transformar nuestras decisiones diarias, nuestra forma de relacionarnos con los demás y nuestra actitud hacia el mundo. Ser cristiano es vivir según los principios del reino de Dios, llevando a cabo acciones que reflejan el amor y la verdad de Cristo. La urgencia de responder al llamado de Jesús. El tiempo de la gracia que Dios nos ofrece no es infinito. La vida es breve. Y cada día es una oportunidad para acercarnos más a Jesús y responder a su llamado. La pregunta que Herodes se hace sigue resonando hoy. ¿Quién es este? Nosotros debemos dar una respuesta clara y decidida. No solo con palabras, sino con nuestra vida. Cada momento que pasa es una oportunidad para acercarnos más a la verdad que Jesús nos revela. No podemos dejar pasar esa oportunidad, porque la vida cristiana es un llamado urgente a vivir la fe con todo lo que somos, en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. El llamado a no quedarnos en la superficie. El pasaje de Lucas nos ofrece un desafío importante. No quedarnos atrapados en la superficialidad de la fe. La fascinación de Herodes por los milagros de Jesús es algo común en muchas personas hoy en día. Nos atraen las maravillas, las curaciones, los milagros. Y muchas veces nuestra fe se queda en ese nivel de curiosidad, de asombro por lo visible y lo espectacular. Sin embargo, la verdadera fe cristiana es algo mucho más profundo y transformador. No podemos conformarnos solo con admirar los actos de Jesús desde la distancia. Él nos invita a acercarnos a Él no solo como espectadores, sino como discípulos. La verdadera fe es aquella que nos lleva a una relación personal con Cristo, que nos reta a vivir según su enseñanza y a comprometernos con los valores de su reino. No podemos quedarnos en el asombro. Debemos responder al llamado a ser sus seguidores, a ser testigos de su amor y de su verdad. La profundidad del conocimiento de Jesús. Herodes, en su búsqueda de respuestas, ve a Jesús como una figura intrigante, pero no lo ve como el Salvador.
Esta falta de reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús es un error que muchos cometen. Aunque Jesús realiza grandes milagros, su mensaje no es solo un acto de poder divino. Él viene para enseñarnos sobre el reino de Dios, para invitarnos a la conversión y para mostrarnos un camino de vida basado en el amor, el perdón y la reconciliación. El conocimiento de Jesús no es solo intelectual. Debe ser vivido, internalizado y transformado en acción. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, nuestro entendimiento de su misión se profundiza. Ya no es suficiente saber quién es Jesús desde una perspectiva externa, sino que debemos conocerlo de manera interna, personal y transformadora. Esta es la invitación del Evangelio. Entrar en una relación profunda con Él, donde Él se convierte en el centro de nuestra vida. La fe como camino de conversión. En el Evangelio de Lucas, Jesús invita constantemente a la conversión. La fe cristiana no es solo una cuestión de aceptación intelectual o teológica, sino una respuesta que implica un cambio radical en nuestra vida. Herodes busca respuestas, pero su curiosidad no lo lleva a la conversión. La verdadera fe es aquella que transforma, que cambia nuestras actitudes, nuestras prioridades, y nos mueve a vivir de acuerdo con el Evangelio. La conversión es un proceso continuo, no un momento único. Y cada día es una oportunidad para dar un paso más en ese camino. Este pasaje nos invita a considerar si nuestra fe está realmente produciendo frutos de conversión en nuestra vida o si, al igual que Herodes, nos hemos quedado en la fascinación por lo espectacular sin comprometernos a vivir según los valores del reino de Dios. Jesús no es solo un espectáculo. La fascinación por Jesús y sus milagros es comprensible, pero no debe ser la razón principal por la que nos acercamos a Él. Herodes se siente atraído por los milagros de Jesús, pero no está dispuesto a profundizar en su identidad, ni a comprometerse con su mensaje. Esta actitud se repite a lo largo de la historia y en nuestras vidas. A menudo buscamos a Jesús por lo que puede hacer por nosotros: sanar nuestras enfermedades, darnos soluciones a nuestros problemas, hacernos sentir bien. Sin embargo, la verdadera relación con Jesús no se basa en lo que Él puede darnos, sino en lo que Él es: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Los milagros son signos del reino de Dios. Pero el reino no se limita a los milagros. Jesús vino para establecer un reino basado en la justicia, la paz, el amor y la reconciliación. Nos invita a ser parte de ese reino, a vivir de acuerdo con sus principios. Y eso exige más que simplemente disfrutar de sus milagros. El camino de discipulado, un llamado a la acción. Ser cristiano no es solo una cuestión de creencias, sino de acción. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, somos llamados a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Este llamado a la acción es evidente en todo el Evangelio. Jesús no vino solo a enseñar, sino a invitar a todos a ser sus discípulos. El discipulado implica un compromiso activo con el reino de Dios. Y ese compromiso se refleja en nuestra vida cotidiana. Ser discípulo de Jesús significa seguirle en su misión, servir a los demás, luchar por la justicia y la paz,
y vivir de acuerdo con los valores del reino. No podemos ser seguidores de Jesús solo de palabra. Nuestra vida debe ser un testimonio de esa fe vivida. Esta es la invitación que nos hace el Evangelio. Pasar de una fe pasiva, basada solo en la curiosidad o el asombro, a una fe activa que se traduce en obras concretas de amor y servicio. La urgencia de la respuesta. El tiempo de la gracia no es infinito. Aunque Herodes pregunta por Jesús, su actitud demuestra que no está dispuesto a comprometerse verdaderamente con la respuesta. A menudo, como cristianos, nos encontramos en una situación similar. Sabemos quién es Jesús. Hemos escuchado su mensaje. Pero no siempre estamos dispuestos a responder de la manera que Él espera. La invitación de Jesús es urgente. Cada día que pasa es una oportunidad que no debemos desperdiciar. El reino de Dios se está acercando. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esa obra. La pregunta: ¿quién es este? Debe llevarnos a una respuesta clara y decidida. No podemos quedarnos en la incertidumbre o la indecisión. Debemos tomar una postura activa y comprometida con el llamado de Cristo. La llamada a la conversión permanente. El pasaje también nos recuerda que la conversión no es un evento aislado, sino un proceso continuo en la vida del cristiano. Cada día es una oportunidad para volver a Jesús, para convertirnos de nuevo a Él y para vivir de manera más fiel a sus enseñanzas. No importa cuántos años llevemos en la fe. Siempre hay espacio para crecer y mejorar. La conversión es un camino que nunca termina. Cada uno de nosotros está llamado a seguir transformándose, a ser más fiel, más generoso, más amoroso. La invitación de Jesús es clara. Seguirle es un camino de transformación constante. Un proceso que requiere humildad, paciencia y apertura al Espíritu Santo. La necesidad de escuchar y vivir el Evangelio. La pregunta de Herodes sobre quién es Jesús también nos invita a considerar cómo escuchamos el Evangelio. En nuestra vida diaria, la palabra de Dios no es solo algo que escuchamos los domingos, sino algo que debe ser vivido y puesto en práctica. Si realmente creemos en el mensaje de Jesús, si realmente reconocemos quién es Él, entonces esa fe debe llevarnos a una acción concreta. Vivir el Evangelio no significa simplemente conocerlo o recitarlo, sino vivirlo en nuestro día a día. Significa amar a los demás, perdonar a quienes nos ofenden, buscar la justicia y vivir en paz con todos. Jesús nos llama a vivir de manera coherente con su palabra. No solo cuando nos conviene, sino siempre. La divina misteriosidad de Jesús. La pregunta: ¿quién es este? Refleja una verdad fundamental. Jesús es, por naturaleza, un misterio divino. Y por más que los seres humanos intenten descifrarlo completamente, siempre habrá una parte de él que trasciende nuestra comprensión. Herodes busca respuestas sobre ¿quién es este hombre que realiza milagros? Pero el misterio de Jesús va más allá de lo que cualquier ser humano puede entender a simple vista. Este misterio no solo se refiere a los milagros y prodigios que él realiza, sino a la profundidad de su mensaje, a su identidad como Hijo de Dios, y al propósito divino por el cual vino al mundo. La capacidad humana de entender la totalidad de su ser es limitada.
Y es en la humildad de no saberlo todo donde descubrimos el verdadero significado de la fe. Jesús, el Salvador, es alguien que siempre nos invita a profundizar más allá de la superficie, a entrar en una relación que no se basa solo en lo visible, sino en lo espiritual. La fe como un camino de transformación profunda. La fe que Jesús nos llama a vivir no es una fe superficial ni un conocimiento intelectual sobre él. La fe verdadera transforma. Transforma el corazón, la mente, la forma de ver la vida y la forma de vivirla. Herodes, como muchos, puede haber escuchado sobre Jesús y sus milagros. Pero en lugar de permitir que esa información lo transforme, simplemente se quedó en la curiosidad. La verdadera fe implica una conversión del ser, un cambio de dirección y una aceptación plena de las enseñanzas de Jesús. No es suficiente con saber sobre él. Es necesario dejarse tocar por su amor y permitir que ese amor transforme nuestra vida. Esto no sucede de un momento a otro, sino que es un proceso continuo en el que la gracia de Dios actúa profundamente en nuestro ser. Es un caminar que nunca se detiene, porque el cristiano siempre está siendo formado más y más a la imagen de Cristo. La frustración de buscar solo señales externas. Una de las lecciones que podemos aprender de este pasaje es la tentación de centrarnos solo en las señales externas, en los milagros y los actos sobrenaturales de Jesús. Aunque estos signos son poderosos y evidencian la acción de Dios en el mundo, no deben ser el fundamento de nuestra fe. Si la fe se basa únicamente en lo que vemos o en lo que experimentamos de manera palpable, corremos el riesgo de quedarnos en una fe débil. Una fe que no puede sostenerse cuando las circunstancias cambian. Jesús, aunque realizó milagros, nunca buscó que las personas lo siguieran solo por los milagros. De hecho, a menudo mostraba que la fe verdadera no se basa en lo visible, sino en una relación más profunda con Dios. La verdadera fe se basa en la confianza en Dios. Incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo o cómo lo está haciendo. Es una fe que se vive incluso en la oscuridad, confiando en el amor y la fidelidad de Dios, no en señales externas. La conversión del corazón, no solo de la mente. Herodes es un buen ejemplo de cómo muchas personas se acercan a Jesús buscando una respuesta superficial. Su corazón no está dispuesto a la conversión profunda que Jesús ofrece. Se puede saber mucho sobre Dios. Se pueden tener conocimientos acerca de los dogmas de la fe y las Escrituras. Pero si el corazón no está dispuesto a cambiar, todo ese conocimiento será vano. Jesús vino a transformar el corazón humano, no solo la mente. La verdadera conversión cristiana comienza en lo más profundo del ser, en los pensamientos, en las actitudes, en los deseos, y finalmente, en las acciones. Solo cuando el corazón está dispuesto a recibir la gracia de Dios, el cambio verdadero se produce. Jesús nos llama a cambiar nuestro interior, para que nuestras acciones reflejen su amor, su compasión y su misericordia. La desconexión entre el conocimiento y la acción. Una de las tensiones que podemos observar en este pasaje es la desconexión entre el conocimiento y la acción. Herodes sabe sobre Jesús y se interesa por él. Pero en su curiosidad,
no da el paso hacia el discipulado verdadero. Es fácil quedarse en una postura pasiva, simplemente observando y analizando sin comprometerse con la verdad que se nos presenta. Muchos de nosotros podemos ser como Herodes, interesados en la religión, en las enseñanzas de Jesús, pero sin comprometernos realmente a seguirle en nuestras vidas. La fe cristiana nos llama a la acción, a vivir de acuerdo con los principios que Jesús nos enseñó. El conocimiento de Jesús debe llevarnos a una transformación activa de nuestra vida. No es suficiente con saber lo que Él dijo. Debemos ponerlo en práctica, siendo testigos vivos de su amor en el mundo. La relevancia de la identidad de Jesús hoy. Aunque este pasaje se refiere a Herodes, también nos invita a considerar cómo respondemos nosotros hoy a la identidad de Jesús. Vivimos en un mundo donde muchas personas todavía se hacen preguntas similares a las de Herodes. ¿Quién es este? Hay quienes ven a Jesús como una figura histórica, un profeta o un sabio, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Es nuestra misión como cristianos vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio de quién es Jesús. Vivir como discípulos de Cristo implica reconocerlo no solo como una figura religiosa, sino como el Señor de nuestra vida, el camino hacia la verdad y la vida eterna. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver a Jesús no solo en las páginas de los Evangelios, sino en las vidas transformadas de aquellos que le siguen. La urgencia de responder a la llamada de Jesús. La llamada a la conversión y al discipulado es urgente. La vida es corta, y cada momento es una oportunidad para acercarnos más a Jesús y seguirle más fielmente. No podemos seguir posponiendo nuestra respuesta a la invitación de Jesús. Él nos llama a una vida plena, a vivir en su gracia y a ser instrumentos de su amor en el mundo. Herodes pudo haber respondido de manera diferente a la pregunta de ¿quién es este? Él tenía la oportunidad de acercarse a Jesús de manera profunda, pero su curiosidad se quedó en lo superficial. Nosotros también tenemos esa oportunidad. Cada día que vivimos es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él y vivir como sus discípulos. La acción transformadora del Evangelio en el mundo. El mensaje del Evangelio no es solo para ser entendido. Es para ser vivido. Cuando Jesús nos llama a ser sus testigos en un mundo que necesita desesperadamente de su amor y de su justicia. El Evangelio es una llamada a la acción, a ser agentes de transformación en el mundo. La luz de Cristo debe brillar a través de nosotros. La pregunta ¿quién es este? Es una invitación a reflexionar sobre cómo respondemos a esta llamada. Si respondemos de manera adecuada, nuestro testimonio de vida llevará la luz del Evangelio a otros. Ser cristiano no es solo una cuestión de tener fe. Es una cuestión de vivir esa fe con valentía y de compartirla con el mundo. Vivir según el Evangelio significa ser una presencia transformadora en nuestra familia, comunidad y sociedad. La misión de testificar la identidad de Jesús. Finalmente, este pasaje nos llama a ser testigos de la identidad de Jesús. No solo de palabra, sino de hechos. Jesús se reveló a nosotros no solo para que lo admiráramos,
sino para que viviéramos de acuerdo con su verdad. Y testificáramos de ella en el mundo. La vida cristiana es un llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. A compartir con otros el mensaje de esperanza que hemos recibido. La pregunta: ¿quién es este? Es una invitación para que nuestra vida dé la respuesta. Jesús es el Hijo de Dios. El Salvador del mundo. Y nosotros estamos llamados a seguirle con todo nuestro ser.